Estaba sirviendo el café cuando Miguel azotó su puño contra la mesa y gritó: «Tú no mandas aquí, viejo. Esta es mi casa ahora». Mi hija Sofía bajó la mirada, sus manos temblando mientras sostenía a mi nieta Valentina. Podía sentir la sangre hirviendo en mis venas, pero mantuve la calma. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había guardado un documento que cambiaría todo en cuestión de segundos. Habían pasado 6 meses desde que mi esposa Carmen murió. 6 meses en los que Miguel, mi yerno, se había transformado de un hombre aparentemente respetuoso en un tirano que controlaba cada aspecto de la vida en lo que él consideraba su casa. Pero lo que más me dolía no era su arrogancia, era ver cómo mi propia hija había permitido que esto sucediera, cómo había olvidado todo lo que su madre y yo habíamos sacrificado por ella. Todo comenzó cuando Carmen enfermó. Los doctores del Hospital General de Guadalajara nos dieron 3 meses, pero ella luchó durante un año completo. Durante ese tiempo, Sofía y Miguel se mudaron con nosotros, supuestamente para ayudar. Al principio parecía una bendición. Miguel trabajaba en una constructora en Zapopan y decía que podía hacer las remodelaciones que la casa necesitaba. Sofía cuidaba a su madre, mientras yo trabajaba dobles turnos en la fábrica para pagar los medicamentos que el seguro no cubría. La noche que Carmen murió, mientras yo sostenía su mano en ese cuarto frío del hospital, Miguel estaba en mi casa cambiando las chapas de las puertas. Me enteré porque mi vecino, don Roberto, me llamó extrañado preguntando si yo había autorizado a los cerrajeros, que habían llegado a las 2 de la madrugada. Cuando regresé del hospital, exhausto y destrozado, encontré que necesitaba tocar el timbre de mi propia casa para entrar. «Es por seguridad, suegro», me dijo Miguel con esa sonrisa torcida que ahora reconozco como pura malicia. «Guadalajara está muy peligrosa. No queremos que le pase nada». Yo estaba demasiado roto por la pérdida de Carmen como para discutir. Solo quería entrar a nuestra habitación, oler su perfume en las almohadas, fingir por un momento que ella seguía ahí. Los primeros meses fueron sutiles. Miguel empezó a tomar decisiones sobre la casa sin consultarme. Cambió los muebles de la sala, pintó las paredes de colores que Carmen hubiera odiado, convirtió mi estudio en su oficina personal. Cuando protestaba, Sofía siempre salía con lo mismo: «Papá, Miguel solo quiere ayudar. Además, esta casa es muy grande para ti solo». Si esta historia te está sorprendiendo, no olvides suscribirte para descubrir cómo un simple pedazo de papel puede cambiar todo el destino de una familia. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue el día del cumpleaños de Valentina. Yo había comprado una muñeca que había visto en el centro, una de esas que Carmen hubiera elegido. Cuando se la di a mi nieta, Miguel la arrancó de sus manos. «El abuelo no tiene dinero para estar comprando juguetes caros», le dijo a la niña, mientras guardaba la muñeca en un closet. «Cuando trabajes y ganes tu propio dinero, podrás comprar lo que quieras». Valentina lloró durante horas. Yo me encerré en mi cuarto, no por cobardía, sino porque necesitaba pensar. Fue entonces cuando recordé algo que Carmen me había dicho meses antes de morir. «Raúl, prométeme que no dejarás que nadie te quite lo que construimos juntos». En ese momento, pensé que deliraba por la morfina, pero ahora entendía perfectamente a qué se refería. Esa noche, mientras todos dormían, bajé al sótano. Entre las cajas polvorientas de fotografías y recuerdos, encontré la caja fuerte que Carmen y yo habíamos instalado hace 30 años. Adentro estaban todos nuestros documentos importantes: actas de nacimiento, escrituras, testamento. Pero había algo más, algo que incluso yo había olvidado que existía. Era un contrato, firmado hace 5 años, cuando Sofía y Miguel pasaban por problemas económicos. Habían perdido su departamento en Tlaquepaque y estaban a punto de quedarse en la calle. Carmen y yo les prestamos 200,000 pesos, todo lo que teníamos ahorrado para nuestra jubilación. El contrato estipulaba claramente que si no pagaban en un plazo de 10 años, la deuda se convertiría en renta vitalicia de la casa. Miguel lo había firmado, su letra clara y legible al pie del documento, junto a la de Sofía. Nunca habíamos planeado cobrarles. Eran nuestros hijos, nuestra familia. Pero Carmen, siempre precavida, insistió en hacer todo legal. Por si acaso, me había dicho. Ahora entendía que mi esposa, incluso entonces, veía algo en Miguel que yo había ignorado. Los días siguientes los pasé visitando a mi viejo amigo Eduardo, que trabajaba como abogado en el centro de Guadalajara. Revisamos el contrato, línea por línea. «Esto es oro puro, Raúl», me dijo.
No solo no han pagado ni un peso, sino que técnicamente están viviendo ilegalmente en tu propiedad. Puedes echarlos cuando quieras, pero yo no quería echar a mi hija y mi nieta. Solo quería recuperar mi dignidad, mi casa, el respeto que merecía. Eduardo me ayudó a preparar algo mejor, una modificación al contrato original que me daba control total sobre todas las decisiones de la casa mientras yo viviera, con la condición de que Sofía la heredaría completamente a mi muerte, siempre y cuando Miguel no viviera en ella. El abogado también descubrió algo interesante. Miguel había estado usando la dirección de mi casa para solicitar préstamo, usando la propiedad como aval sin mi conocimiento. Eran casi $500,000 en deudas que técnicamente yo no había autorizado. Era fraude, simple y llano. Esperé al momento perfecto. Sabía que Miguel había invitado a sus padres y hermanos para una carne asada el domingo. Quería presumirles su casa, sus remodelaciones, su éxito. Don Roberto y otros vecinos también estaban invitados. Sería el escenario perfecto. Ese domingo me levanté temprano. Me puse mi mejor guayabera, la que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario. Preparé café como siempre, esperando. Miguel bajó a las 9, ya con su actitud de patrón. Viejo, necesito que te quedes en tu cuarto durante la reunión. No quiero que incomodes a mis invitados con tus historias aburridas. Fue entonces cuando sucedió, cuando azotó su puño y gritó esas palabras. Tú no mandas aquí, viejo. Esta es mi casa ahora. La sala se llenó rápidamente. Los padres de Miguel llegaron primero, su madre con esa mirada altanera, que ahora sé de dónde la heredó su hijo, sus hermanos, todos tan arrogantes como él. Se acomodaron en mis sillones como si fueran los dueños. Los vecinos llegaron después. Don Roberto me guiñó un ojo cuando entró. Él sabía que algo estaba por pasar. Miguel empezó su show. Hablaba de las mejoras que había hecho, de cómo había transformado esta casa vieja en algo moderno. Mi suegro es un buen hombre, dijo con falsa modestia, pero no tenía visión. Esta casa estaba desperdiciada en sus manos. Si estás sintiendo la misma indignación que yo sentí en ese momento, sigue leyendo, porque lo que viene te demostrará que la justicia a veces llega cuando menos la esperas. Me levanté lentamente. Caminé hacia el centro de la sala con la carpeta en mis manos. El silencio fue inmediato. Miguel tiene razón, empecé, mi voz calmada pero firme. Él ha hecho muchos cambios en esta casa, cambios que nunca autoricé, pero cambios al fin. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Este es el título de propiedad de esta casa. Está a nombre mío y de mi difunta esposa Carmen. Solo nuestro. Lo puse sobre la mesa de centro. El papel amarillento por los años, pero perfectamente legal. Miguel se rió. Todos sabemos que la casa es tuya, suegro, por ahora, pero Sofía es tu única hija. Eventualmente será nuestra. Su madre asintió con satisfacción, como si ya estuvieran contando los días para mi muerte. Saqué el segundo documento. Este es un contrato de préstamo por $200,000, firmado por ti y por Sofía, hace 5 años. El color se drenó del rostro de Miguel. Según este contrato, que nunca han pagado, tienen una deuda conmigo que ya supera los $300,000 con intereses. Eso fue un préstamo familiar, tartamudeó Miguel. No cuenta. ¿No cuenta? Sonreí. Tu firma aquí dice lo contrario, pero hay más. Saqué el tercer documento. Estos son los préstamos que has sacado usando mi casa como aval sin mi autorización. $500,000, Miguel. Eso es fraude. La madre de Miguel se levantó de golpe. Esto es ridículo. No puedes hacerle esto a tu propia familia. ¿Familia? Mi voz se quebró por primera vez. ¿Familia es cambiar las chapas de mi casa la noche que murió mi esposa? Familia es decirle a mi nieta que su abuelo es un mantenido. Familia es tratarme como un estorbo en la casa que construí con mis propias manos. Don Roberto se acercó. Resulta que no era solo mi vecino. Era notario público retirado y había traído a 2 testigos. Todo lo que don Raúl está diciendo es verificable y legal, anunció. He revisado los documentos personalmente. Sofía estaba llorando en silencio, Valentina aferrada a su vestido. Por un momento, casi me arrepentí, casi. Pero entonces vi la mirada de Miguel, esa mezcla de furia y desprecio que me había mostrado durante meses, y supe que estaba haciendo lo correcto. Tienes 2 opciones, Miguel. Continué. Primera, firmas este nuevo acuerdo donde reconoces la deuda. Te comprometes a pagarla en pagos mensuales y aceptas que mientras yo viva, esta es mi casa.
y mis reglas son las que valen. Segunda, llamo a mi abogado ahora mismo y iniciamos proceso por fraude. Tú decides. El silencio en la sala era tan denso que podía escuchar el reloj de pared que Carmen había comprado en nuestro 10º aniversario. Miguel miraba los documentos, su mandíbula tensa, las venas de su cuello palpitando. Sus hermanos empezaron a murmurar entre ellos. Su madre trataba de acercarse a los papeles, pero don Roberto sutilmente se interpuso. Papá, Sofía finalmente habló, su voz apenas un susurro. ¿Por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste a esto? La miré directamente a los ojos, esos ojos que eran idénticos a los de su madre, porque esperaba que mi hija recordara los valores que le enseñamos, porque esperaba que defendiera a su padre como yo siempre la defendía a ella, porque esperaba no tener que llegar a esto. Valentina se soltó de su madre y corrió hacia mí. «Abuelito, ¿ya puedo tener mi muñeca?» La levanté en mis brazos, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar en mi propia casa. «Claro que sí, mi niña, y nadie te la va a quitar nunca más». Miguel firmó. No tenía opción. Sus padres se fueron sin despedirse, sus hermanos murmurando sobre la humillación. Los vecinos, uno a uno, se acercaron a estrechar mi mano. Don Roberto fue el último. Carmen estaría orgullosa, me dijo. Esa noche, por primera vez desde que mi esposa murió, dormí en paz. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, encontré algo que no esperaba. Sofía había dejado una carta bajo mi puerta. Lo que decía esa carta cambió todo lo que yo creía saber sobre mi hija y sobre lo que realmente había estado pasando en mi propia casa. La carta comenzaba con una frase que me heló la sangre. Papá, hay algo sobre Miguel que no sabes, algo que he estado ocultando por miedo, pero después de lo de ayer, necesito que sepas la verdad sobre por qué nunca te defendí. Mis manos temblaban mientras seguía leyendo. Sofía confesaba que Miguel la había estado amenazando durante años, no solo con violencia física, que ya era suficientemente terrible, sino con algo peor. Había descubierto que Miguel tenía grabaciones, videos que había tomado sin su consentimiento en momentos íntimos. La amenazaba con compartirlos con todos si ella no obedecía, si no lo apoyaba en sus decisiones sobre la casa. Pero eso no era todo. La carta revelaba que el préstamo de hace 5 años no había sido para salvar su departamento. Miguel había perdido ese dinero apostando en peleas de gallos en Tonalá. Las deudas con gente peligrosa los habían obligado a acudir a nosotros. Carmen lo sospechaba. Por eso había insistido en el contrato formal. Sofía también escribió sobre las veces que había intentado hablar conmigo, pero Miguel siempre estaba cerca, escuchando, controlando. Las pocas veces que estábamos solos, él había amenazado con llevarse a Valentina lejos, donde nunca la volveríamos a ver. Prefería verte sufrir en silencio que perderte para siempre, escribió. Me vestí rápidamente y bajé a buscarla. La encontré en la cocina, preparando el desayuno con movimientos mecánicos. Miguel no estaba por ningún lado. ¿Dónde está?, pregunté. Se fue anoche mismo. Tomó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Papá, perdóname por no ser valiente como mamá. La abracé como no la había abrazado desde que era niña. No hay nada que perdonar, mija, pero ahora necesitamos actuar rápido. Eduardo, mi abogado amigo, resultó tener contactos en la fiscalía. Esa misma tarde, Sofía presentó una denuncia formal, no solo por las amenazas y el chantaje, sino por violencia doméstica documentada. Resulta que doña María, la vecina de enfrente, había estado grabando con su celular varias de las discusiones donde se escuchaban claramente los gritos y amenazas de Miguel. Pero Miguel no era tonto. Cuando la policía fue a buscarlo a casa de sus padres, ya no estaba. Su madre juró que no sabía dónde estaba, pero su sonrisa burlona decía lo contrario. Durante 3 días no supimos nada de él. Fueron los 3 días más tensos de mi vida. Instalé nuevas cerraduras, cámaras de seguridad, y don Roberto organizó a los vecinos para hacer guardia. Si crees que esta historia no puede ponerse más intensa, espera a descubrir lo que Miguel estaba planeando durante esos 3 días de silencio. Al 4.º día, recibí una llamada de un número desconocido. Era Miguel. Viejo estúpido, empezó, su voz destilando veneno. Crees que ganaste, pero no sabes con quién te metiste. Esa casa va a ser mía, así tenga que esperar a que te mueras. ¿Me estás amenazando, Miguel? Porque esta llamada está siendo grabada. Se rió. No es una amenaza, es una promesa. Y sobre las mentiras que Sofía está diciendo, no tiene pruebas de nada.
su palabra contra la mía. Pero lo que Miguel no sabía era que Sofía había sido más inteligente de lo que cualquiera hubiera imaginado. Durante meses había estado documentando todo: fotos de moretones, mensajes de texto con amenazas, hasta grabaciones de audio que había hecho con su celular escondido. Todo estaba guardado en una cuenta de correo que Miguel no conocía. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Miguel apareció con un abogado caro, pagado quién sabe con qué dinero. Trató de pintarse como la víctima, el yerno trabajador incomprendido por un suegro senil y una esposa manipuladora. Pero cuando el fiscal presentó todas las pruebas que Sofía había reunido, su fachada se desmoronó. Los mensajes eran particularmente condenatorios. Si le dices algo a tu padre, ya sabes lo que pasará. Valentina puede tener accidentes. Los niños son tan frágiles. Tu padre es viejo. A nadie le sorprendería si se cayera por las escaleras. El juez ordenó una orden de restricción inmediata. Miguel no podía acercarse a menos de 500 metros de nosotros, pero también ordenó algo que ninguno esperábamos: una investigación sobre los préstamos fraudulentos. Resultó que no éramos sus únicas víctimas. Había estafado a 3 personas más, usando propiedades que no le pertenecían como garantía. Un mes después, Miguel fue arrestado, no por las amenazas a Sofía, aunque eso también pesó, sino por fraude múltiple. La suma total superaba los 2 millones de pesos. Sus padres, esos que tanto lo defendían, se negaron a pagar su fianza. Al parecer, el amor de familia tiene un precio, y 2 millones era demasiado para ellos. Durante el juicio, salieron a la luz más verdades. Miguel tenía otra familia en Tlajomulco, una esposa de hace 10 años y 2 hijos. Nunca se había divorciado legalmente, lo que significaba que su matrimonio con Sofía era nulo. Mi hija había vivido una mentira durante 7 años. Fue Valentina quien nos mantuvo fuertes durante esos meses difíciles. Su inocencia, su alegría al poder jugar libremente en su propia casa, nos recordaba por qué estábamos luchando. La muñeca que le había comprado se convirtió en su favorita. La llamó Carmen, como su abuela. Miguel fue sentenciado a 8 años de prisión. El día de la sentencia, su madre se acercó a mí en el pasillo del juzgado. «Esto no se va a quedar así», susurró. «Mi hijo es inocente y usted lo va a pagar». Don Roberto, que había venido como testigo, se interpuso. «Señora, está amenazando a don Raúl frente a testigos y cámaras de seguridad. ¿Quiere acompañar a su hijo a la cárcel?». Ella retrocedió, pero la mirada de odio que me lanzó me convenció de que esto no había terminado. Y no me equivocaba. 2 semanas después, alguien rompió las ventanas de mi casa con piedra. Una semana más tarde, aparecieron pintas en la pared llamándome «viejo miserable». La policía no podía probar que fuera la familia de Miguel, pero todos sabíamos la verdad. Decidimos no vivir con miedo. Sofía consiguió trabajo en una escuela primaria en Zapopan. Valentina empezó a ir a terapia para procesar todo lo que había vivido. Yo volví a abrir el taller de carpintería en el garaje, algo que Miguel había prohibido porque hacía mucho ruido. Pero la vida tenía guardada una última sorpresa. 6 meses después del juicio, recibí una visita inesperada. Era Carlos, el hermano de Carmen que vivía en Estados Unidos. No lo había visto desde el funeral. Traía consigo una caja que me dejó sin aliento. «Carmen me pidió que te diera esto si algún día Miguel mostraba su verdadera cara», dijo. Adentro había cartas, docenas de cartas que mi esposa había escrito durante su enfermedad, todas dirigidas a mí, a Sofía y a Valentina. Pero también había algo más, una grabación. Con manos temblorosas, puse el USB en la computadora. Era Carmen, sentada en su cama del hospital, apenas unas semanas antes de morir. Su voz, aunque débil, era clara. «Raúl, mi amor, si estás viendo esto es porque mis sospechas sobre Miguel eran ciertas. Siempre supe que había algo oscuro en él. La forma en que miraba nuestras cosas. Cómo calculaba el valor de todo. Por eso insistí en ese contrato. Por eso le pedí a Carlos que investigara su pasado. Lo que encontró está en el sobre amarillo. No quise decírtelo mientras estaba viva porque necesitaba que Sofía llegara a la verdad por sí misma. Pero ahora necesitas saber todo para proteger a nuestra familia. Te amo. Siempre cuida de nuestra niña y de Valentina. Y Raúl, no dejes que nadie te quite lo que construimos con tanto amor». El sobre amarillo contenía un informe de investigación privada. Miguel tenía antecedentes en Sinaloa por estafa. Había cambiado su apellido legalmente hacía 10 años.
Su nombre real ni siquiera era Miguel. Era Jorge Hernández Valdés, buscado por las autoridades de 3 estados. Esta información cambió todo el caso. Miguel, o Jorge, fue trasladado a una prisión federal. Su sentencia se extendió a 15 años. Su familia desapareció de Guadalajara tan rápido como habían llegado, probablemente huyendo de sus propios problemas legales. Hoy, 3 años después, mi casa vuelve a ser un hogar. Sofía estudió Derecho en las tardes mientras trabajaba, inspirada por todo lo que vivimos. Se graduó el mes pasado y su primera acción como abogada fue asegurarse de que el divorcio fuera completamente legal y que Miguel nunca pudiera reclamar nada. Valentina, ahora con 10 años, es una niña segura y feliz. A veces me pregunta por qué su papá tuvo que irse. Le digo la verdad adecuada para su edad, que a veces las personas toman decisiones equivocadas y tienen que enfrentar las consecuencias. Ella asiente con madurez, más allá de sus años, y luego me pide que le cuente historias de la abuela Carmen. Don Roberto y los vecinos se convirtieron en nuestra familia extendida. Cada domingo hacemos carne asada en el patio, pero ahora son reuniones llenas de risas genuinas, no de falsas apariencias. Eduardo, mi amigo abogado, se convirtió en padrino honorario de Valentina y en el pretendiente no tan secreto de Sofía, aunque ambos fingen que solo son amigos. La casa luce diferente ahora. Volví a pintarla de los colores que a Carmen le gustaban. Su fotografía preside la sala, sonriendo como si supiera que al final todo salió bien. El estudio volvió a ser mi espacio, lleno de libros y proyectos de carpintería. El cuarto que Miguel había convertido en su oficina ahora es una biblioteca y sala de juegos para Valentina. Pero quizás el cambio más importante no es visible. Es la paz que se respira, la libertad de vivir sin miedo, sin manipulaciones, sin tener que pedir permiso para existir en tu propia casa. A veces, cuando estoy tomando café en la madrugada, siento la presencia de Carmen, como si me dijera: bien hecho, mi viejo terco. La última vez que supe de Miguel fue a través de su abogado. Quería negociar, ofrecer información sobre otras estafas a cambio de reducción de sentencia, pero ya nadie le cree. Su reino de mentiras se derrumbó completamente. Hace una semana, Valentina me hizo una pregunta que me dejó pensando. Abuelito, ¿por qué esperaste tanto para mostrar los papeles? ¿Por qué no lo hiciste desde el principio? Le expliqué que a veces, en la vida, necesitas darle a las personas la oportunidad de mostrar quiénes realmente son, que el respeto no se exige con papeles, se gana con acciones. Pero también le enseñé que cuando alguien cruza la línea, cuando te faltan al respeto en tu propia casa, tienes todo el derecho de defender lo tuyo. Como cuando dijiste: ¿esta es mi casa?, preguntó con sus ojitos brillantes. Exactamente, mi niño. Como cuando el abuelo tuvo que recordarle a todos de quién es esta casa. Ella asintió solemne y luego agregó algo que me llenó de orgullo. Cuando sea grande, nunca voy a dejar que nadie me trate mal en mi propia casa. Voy a ser valiente como tú y como mamá. La miré y vi en ella la fuerza de Carmen, la resiliencia de Sofía y tal vez, solo tal vez, un poco de la terquedad de su abuelo, y supe que todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena. Mientras escribo esto, puedo escuchar a Sofía y Valentina riendo en la cocina, preparando la cena. Don Roberto acaba de tocar el timbre. Viene a jugar dominó como cada viernes. Eduardo llegará más tarde con el postre, fingiendo que es casualidad. La vida sigue, pero ahora es nuestra vida, en nuestra casa, con nuestras reglas. Y si alguien vuelve a atreverse a decirme: tú no mandas aquí, ya saben lo que haré. Mostrarles no solo el contrato, sino la fuerza de una familia que se negó a ser pisoteada. Porque al final del día, no se trata solo de papeles legales, se trata de dignidad, de respeto, de no permitir que nadie te convierta en un extraño en tu propio hogar. Carmen lo sabía, por eso me dejó las herramientas para luchar. Y yo, el viejo terco que su yerno subestimó, demostré que los años no me han quitado la capacidad de defender lo mío. Y lo que descubrí ayer, mientras revisaba más papeles de Carmen, podría cambiar todo nuevamente. Encontré un certificado de acciones de una empresa en Monterrey, acciones que valen millones, acciones que Carmen heredó de su padre y nunca me dijo. Junto al certificado, una nota con su letra, para cuando Sofía y Valentina estén listas para empezar de nuevo, lejos de todo mal recuerdo. Pero esa es una historia para otro día.
Por ahora disfruto de mi café en mi sala, en mi casa, rodeado de mi verdadera familia. Y si Miguel pudiera verme ahora, sabría que no solo perdió una casa, perdió la oportunidad de ser parte de algo real, algo construido con amor y respeto. Perdió la oportunidad de tener un verdadero hogar. Y yo, el viejo que supuestamente no mandaba aquí, recuperé no solo mi casa, sino mi vida. Y eso no tiene precio.